El susurro de las sombras. Episodio 1. El profesor Schneider era un apasionado de la historia antigua, así como de todos los escritos que hacen referencia a tiempos pasados. Tal era su pasión, que había dedicado toda su vida en Alemania a estudiar este tema, hasta que un día recibió una llamada de Harvard, ofreciéndole la oportunidad de impartir clases en tan prestigiosa universidad. Ya hacía 2 años que estaba en Estados Unidos, compaginando su tiempo dando clases y estudiando los libros que la Universidad de Harvard guardaba en su interior. El estado de Massachusetts era conocido en los años 20 como uno de los lugares donde se custodiaban varios de los libros más antiguos del mundo. Algunos de ellos habían sido clasificados incluso como prohibidos. El profesor era conocedor de esa fama y no podía haber llegado a mejor lugar que aquel. En varias ocasiones había pedido la custodia de ciertos libros procedentes de la Universidad de Miskatonic, pero sus peticiones habían sido rechazadas una y otra vez, siempre alegando a que la universidad no podía sacar esos libros, ya que su estado podría deteriorarse y el decano quería asegurar la integridad de su biblioteca ante todo. El profesor Schneider no se desmoralizaba ante las negativas de poder estudiar algunos de los libros con los que soñaba desde niño. Algunos incluso eran leyendas, pero sabiendo la cantidad de libros que había en Harvard, pasaría mucho tiempo antes de que se quedara sin alguna obra antigua que estudiar. Durante sus 2 años impartiendo clases en Harvard, el profesor había ganado la fama de persona poco sociable y rara, no solo entre sus compañeros profesores, sino también entre sus alumnos. A sus 32 años, el profesor no estaba casado, ni se le veía cortejar con mujeres, solamente se le veía entrar y salir de su despacho, la mayoría de veces haciendo viajes a la biblioteca para estudiar un libro tras otro. La única persona que realmente parecía entender al profesor, y en ocasiones se les había visto conversar, era Amanda, una alumna de sus clases de historia antigua, con quien el profesor compartía la pasión por textos antiguos, y más en concreto, los libros prohibidos o las leyendas de textos ocultos. A Amanda le fascinaba el profesor y su conocimiento, pero el profesor en ocasiones veía a Amanda como una molestia, una mezcla entre un sentimiento de superioridad misógina y el miedo a socializar con otras personas. Si bien, en ocasiones, el profesor se entretenía con las ideas y sugerencias que Amanda le aportaba sobre nuevos enigmas que descubrir descifrando textos antiguos. Una mañana, antes de que el profesor Schneider se dispusiera a salir de casa de camino a la universidad, revisó su buzón y encontró un pequeño paquete dentro del mismo. No había remitente escrito en ningún lugar del paquete. Solamente había un sello con forma de símbolo arcano, una estrella de 5 puntas con una especie de ojo en el centro. El profesor reconoció el símbolo de protección y se dispuso a ver el interior del paquete. Lo abrió con cuidado y en el interior encontró un cuaderno con lo que parecían manuscritos de recortes de un libro u obra de texto. A pesar de que el profesor sabía que iba a llegar tarde a sus clases, no pudo evitar la tentación de recorrer el contenido del cuaderno. Enseguida se dio cuenta de que se trataban de páginas sueltas del libro de Avon, uno de los libros prohibidos a los que había pedido acceso a la Universidad de Miskatonic. Lleno de felicidad por estar en posesión de esos escritos, aunque fuera de forma parcial, llenó al profesor de felicidad, quien se apresuró a coger su maletín y correr hacia la universidad. De camino, pensó en mandar una carta de agradecimiento al decano de la Universidad de Miskatonic, ya que asumió que había sido él el que había autorizado finalmente el envío. El día transcurrió entre clases, y cuando ya tuvo tiempo de volver a su despacho, el profesor escribió la carta de agradecimiento y la llevó a la oficina de correos más cercana. No podía esperar más a llegar a casa para seguir estudiando los manuscritos, así que se fue directo, olvidando su rutina de paso por la biblioteca de la universidad. Llegó a casa y se dispuso a recorrer el cuaderno. A pesar de que le costaba descifrar y traducir el lenguaje hiperbóreo, no tuvo gran problema en entender las primeras páginas. Esas primeras páginas hablaban de un nigromante y cómo descubrió diferentes hechizos e invocaciones. Hablaba de interacciones con seres cósmicos, dioses fuera de la comprensión humana, como si de historias mitológicas se tratara.
El profesor Schneider estuvo hasta altas horas de la noche estudiando y descifrando las primeras páginas del cuaderno, casi perdiendo la noción del tiempo y el espacio en el proceso. Al día siguiente, habiendo dormido un par de horas, el profesor se levantó para ir a trabajar a la universidad. Después de varias horas de clase, el profesor empezó a escuchar voces ininteligibles susurrando en su cabeza. Confundido y cansado, se disculpó ante sus alumnos para ir al baño a refrescarse. Después de mojarse la cara y el cuello, volvió a retomar las clases, culpando al cansancio de aquel evento. Al regresar a su despacho, el profesor no recordaba haber llevado el cuaderno en su maletín, pero ahí estaba. Después de haber dormido tan poco, apenas recordaba qué había hecho después de levantarse, así que no le dio importancia. Abrió el cuaderno y siguió estudiando sus páginas. Al cabo de un rato, alguien llamó a la puerta de su despacho. El profesor, inmerso en las páginas del cuaderno, se molestó porque alguien perturbara su estudio y por un momento pensó en fingir no estar en su despacho, pero luego pensó que podía ser algún asunto importante de la universidad y decidió dar permiso a la persona de fuera para que entrara. Al abrir la puerta, apareció su alumna Amanda. Quería comentar con el profesor el último tema que se había discutido en clase, pero no pudo evitar ver los extraños símbolos del cuaderno que había encima del despacho, así que le preguntó al profesor de qué se trataba eso que le parecía tan interesante. «No es nada», dijo el profesor de forma abrupta mientras procedía a esconder el cuaderno en un cajón. Y hasta aquí, el primer episodio del Susurro de las Sombras. ¿Qué misterios esconde el cuaderno recibido por el profesor Schneider? ¿Cómo llegaron esos documentos a sus manos? ¿A qué se debe el interés de Amanda en el cuaderno? Esperad al segundo episodio para conocer el desenlace y ofrecer algo de luz al misterio. Mientras tanto, no olvidéis suscribiros y activar las notificaciones para ser los primeros en conocer el final de esta historia de terror cósmico. Nos vemos en el segundo episodio.